Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos por aquí para continuar con nuestro tiempo de reflexión bíblica diaria. Hoy concluimos la semana 16. Estamos en el día 7. Estamos hablando esta semana del bautismo en el Espíritu Santo. Ayer hablamos de ese Espíritu Santo que es una presencia continua en nuestras vidas, que desarrolla en nosotros un estilo de vida, un modo de ser, restaurando la imagen de Cristo en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar del Espíritu que aviva a la iglesia, el Espíritu Santo que aviva a la iglesia, un tema muy interesante para la totalidad de los creyentes. No se trata solo ya de algo personal, sino de algo colectivo, como nosotros armonizamos para lograr la manifestación y la presencia del Espíritu Santo, avivando toda la congregación. El texto hoy está basado en Hechos capítulo 4, versículo 31, una narración interesante de lo que el Espíritu Santo ha hecho en la iglesia primitiva como muestra de su poder y garantía de que hoy el Espíritu Santo puede operar de la misma manera sobre la iglesia cristiana si nosotros como iglesia actuamos de la forma coordinada con el Espíritu Santo que actuaban los apóstoles, los discípulos al inicio de la iglesia de Cristo. De modo que vamos a avanzar esta reflexión en el día de hoy. Oramos y comenzamos. Señor y Dios, honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio maravilloso que nos concede de poder estar en tu presencia. Gracias por permitirnos compartir tu palabra, Señor. Bendecimos las vidas de cada uno de mis hermanos y hermanas que van a ser partícipes de este tiempo. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo ministre sus vidas, hable a sus corazones, Señor, transforme sus mentes, Dios mío, ilumine sus pensamientos de entendimiento y sabiduría de tu palabra, Señor, y nos guíe, Señor, al descubrimiento de tu propósito, de tu plan y de tu voluntad para nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos abrir tu santo libro y alimentarnos de él. Te pedimos que nos dé la sabiduría y el entendimiento necesario para poner en práctica tu palabra, vivir de acuerdo a tu propósito y compartir tu palabra, Señor, con quienes necesitan ser expuestos al mensaje del Evangelio. Bendice a todos mis hermanos y hermanas, Señor amado, que van a tomar parte de este tiempo, Señor. Padre Celestial, a todos aquellos a los que les ha compartido, Señor amado, este contenido, te pedimos, oh Dios amado, que tu presencia gloriosa esté sobre ello, que tu Espíritu Santo esté ministrando su vida, que tu Espíritu Santo se haga real en su mente y en sus corazones, oh Dios del cielo, Padre Celestial, y que a pesar de que la grabación de esta reflexión, Señor amado, llegue días, meses, años después, Señor amado, de haberse preparado, Dios mío, la acción de tu Espíritu Santo, la actividad de tu Espíritu Santo, Señor amado, el dinamismo de tu Espíritu Santo, el fluir de tu Espíritu Santo, que no mengua, Señor, que no muere, que no se detiene, Señor. Siga impactando vidas, ministrando corazones, hablando, Señor amado, Padre Celestial, a las mentes y a los corazones de los oyentes, Señor amado, para motivarles a vivir una vida llena de tu Espíritu Santo, a ser impactados por tu poder, Señor, y a generar en tu casa, Señor, un avivamiento poderoso de tu Espíritu Santo en cada iglesia, en cada congregación, que en el ánimo de cada creyente que escuche esta palabra esté, Señor, el ser un instrumento tuyo, Señor amado, una llama encendida, Señor, por tu Espíritu Santo, para encender el avivamiento en toda tu iglesia. Por Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. El Espíritu que aviva la iglesia. El Espíritu que aviva la iglesia. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El contexto anterior a este pasaje bíblico es aquel momento cuando Pedro y Juan en la puerta la hermosa del templo obraron sanidad sobre un paralítico, un cojo, que acostumbraba a pedir limosna frente al templo, en la puerta la hermosa del templo. Hecho el milagro, Pedro y Juan fueron apresados por el escándalo que resultó del milagro. Y entonces fueron apresados porque se convirtieron en una amenaza pública o en una amenaza política
para los intereses judíos romanos de ese momento y por lo tanto fueron apresados. Siendo apresados fueron maltratados, fueron golpeados violentamente. Ellos decían no ser dignos de sufrir por la causa de Cristo, o sea, que ellos entendían que haberlo golpeado por la causa de Cristo era para ellos un privilegio, no una deshonra. De modo que cuando fueron liberados finalmente, los apóstoles no disminuyeron su activismo en el cumplimiento de la misión de la iglesia. Ellos no se encerraron para no seguir predicando. Al contrario, ellos dejaron claramente establecido a los que lo apresaron y a los que lo maltrataban, que juzgaran a ver si era más conveniente obedecer a Dios o a los hombres. Y ellos entendían que ellos habrían de seguir obedeciendo a Dios. De modo que al ser liberado, porque no lograron persuadirlo de que no siguieran predicando, porque ellos decidieron que iban a obedecer al Señor y afirmaron que iban a seguir predicando la palabra de Dios, en vez de irse a lloriquear, a esconder, esos mismos apóstoles que cuando Cristo murió y fue sepultado, se escondieron y cada uno luego salió a sus oficios, ese mismo apóstol Pedro que negó a Jesús antes de ser revestido del poder de lo alto, antes de ser llenado del poder del Espíritu Santo, es el mismo Pedro que siendo apresado, siendo violentado, siendo intimidado para que no siga predicando, ese Pedro dice, nosotros vamos a seguir predicando porque para nosotros es más beneficioso obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Y afirmaron allí que ellos iban a seguir predicando la palabra de Dios. Y cuando salieron de allí, esa gente no tuvo miedo de volver a la calle, esa gente no tuvo miedo de seguir predicando, esa gente no tuvo miedo de seguir exponiendo su vida, sino que esa gente reunió a los demás creyentes y los llevaron a la iglesia, al templo, y allí juntos contaron lo que le había pasado y motivaron a los creyentes a orar y a demandar ante la presencia de Dios el poder espiritual necesario para ellos seguir predicando la palabra de Dios. Y mientras Dios seguía manifestando su poder y haciendo milagros. Ellos no fueron allí a quejarse ante Dios de las autoridades. Ellos no fueron allí a quejarse ante Dios de las limitaciones. Ellos no fueron allí a quejarse ante Dios de los padecimientos y de los sufrimientos tempranos que ya comenzaban a tener por causa de la predicación del Evangelio, del cumplimiento de la misión que les fue encomendada, sino que ellos fueron allí a orar. Y es maravilloso la forma como se expresa la oración que ellos hicieron. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede que nosotros, tus siervos, sigamos anunciando el mensaje del Evangelio mientras tú extiendes tu mano para hacer milagros. De modo que ellos fueron allí a decirle, Señor, mira que estamos siendo amenazados, pero hazte cargo tú de esas amenazas y concede que nosotros podamos seguir predicando tu palabra con denuedo, con valentía, con determinación, con dinamismo, con propósito, con voluntad, con presteza, que sigamos predicando tu palabra. Y dice la Biblia entonces que cuando ellos hubieron orado en esta forma que oraron, el lugar en que estaban congregados tembló. Una manifestación otra vez visible, palpable del Espíritu Santo, como pasó el día de Pentecostés, que el lugar en que estaban unánimes juntos de repente tembló y hubo un estruendo. Otra vez una evidencia visible, palpable, una evidencia innegable de una manifestación poderosa del Espíritu Santo. En el momento del día de Pentecostés hubo un estruendo. Ahora, este día, en Hechos capítulo 4, el lugar en que estaban congregados tembló. Y dice exactamente lo mismo que dice en el día de Pentecostés. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando la iglesia ora y busca al Espíritu, recibe poder y valentía para predicar. Cuando la iglesia ora y busca al Espíritu, recibe poder y valentía para predicar. El avivamiento espiritual de la iglesia no es el resultado de nosotros, es la obra de Dios sobre su iglesia. Todo lo que nosotros podemos hacer por el avivamiento de la iglesia es orar y buscar el Espíritu Santo. No se hace con la mano del hombre, no lo fabrica el ser humano, no lo fabrica el pastor o los líderes de la iglesia, no lo fabrica el ministerio de adoración, el ministerio de alabanza de la iglesia, no lo fabrican los líderes de grupo y de equipos de trabajo de la iglesia, no lo fabrican los miembros de la iglesia. El avivamiento del Espíritu Santo lo produce el Espíritu Santo.
lo produce Dios. Y lo único que los creyentes debemos y podemos hacer por el avivamiento es orar y esperar. Como oraron y esperaron los discípulos el día de Pentecostés, nosotros tenemos que orar y esperar la manifestación del poder del Espíritu Santo. No podemos forzarlo, no podemos obligarlo, no podemos producirlo nosotros, no podemos traerlo nosotros en nuestro tiempo y en nuestra forma. Tenemos que orar y esperar que Dios lo produzca, porque dependemos del Espíritu Santo, como decíamos ayer. Hemos desarrollado y desarrollamos dependencia del Espíritu Santo. No nos guiamos nosotros, no nos gobernamos nosotros, no nos controlamos nosotros, nos gobierna, nos dirige, nos guía el Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que podemos hacer por el avivamiento es orar y esperar pacientemente la obra y la manifestación de Dios. Cuando el río de Dios llega a la iglesia, el río de Dios disipa las tinieblas y trae luz. El río de Dios quebranta los corazones endurecidos y pone gozo, alegría, contentamiento, obediencia, sumisión a su presencia. De modo que es el río de Dios que va a traer todas esas obras que nosotros los seres humanos no podemos hacer. La gente que es desobediente es vuelto a la obediencia. La gente que es rebelde es vuelto al sometimiento, pero todo lo hace el Espíritu Santo. No lo puede hacer el hombre. Cuando el hombre quiere hacer la obra que le corresponde a Dios, el hombre lo que hace es entorpecer a Dios. Y al final destruye en vez de edificar. De modo que todo lo que podemos hacer por el avivamiento en la iglesia es orar. Orar, Señor, aquí estamos. Estamos en tu presencia. Estamos demandando el avivamiento de tu Espíritu Santo. Estamos demandando el cumplimiento de las promesas que hiciste para tu iglesia. Aquí están nuestras vidas. Aquí están nuestras mentes. Aquí están nuestros corazones. Aquí está nuestra disposición. Aquí está nuestro interés. Aquí está nuestro deseo. No lo merecemos, pero tú sabes que lo necesitamos. Nos ponemos en tu presencia. Si hay algo en nosotros que impida que recibamos la manifestación del Espíritu Santo, quítalo. Quebranta nuestros corazones, limpia nuestro ser, limpia nuestra mente. Quita, Señor amado, todo pensamiento negativo. Y orando en consagración, orando en humillación en la presencia del Señor, orando de forma sincera en la presencia del Señor y siendo pacientes a esperar el tiempo de Dios, que Dios haga la obra en cada corazón antes de traer el avivamiento que Él quiere traer sobre su iglesia, entonces recibiremos el avivamiento del Espíritu Santo, porque no es la fabricación del hombre, es la obra de Dios, el avivamiento. La iglesia del libro de los Hechos no avanzó por estrategias humanas, sino por el poder del Espíritu Santo. En medio de amenazas, oposición y persecución, los creyentes no retrocedieron, se reunieron para orar. Y cuando oraron, el Espíritu Santo vino con poder renovado sobre ellos. El avivamiento no comenzó en las calles, sino en un cuarto de oración. La iglesia avivada es la iglesia que ora, que busca, que clama y que espera. La iglesia avivada es la iglesia que ora, la iglesia que busca la presencia de Dios, la iglesia que clama a Dios y la iglesia que espera en la respuesta de Dios. El avivamiento no ocurrió en las calles, sino en un cuarto de oración. El avivamiento va a ocurrir con la iglesia orando, en la presencia del Señor. Y la iglesia que ora, la iglesia que busca a Dios, la iglesia que clama a Dios y la iglesia que espera en Dios, es la iglesia que va a recibir el avivamiento del Espíritu Santo. Donde hay oración unida, toma en cuenta eso, oración unida, como ocurrió en Hechos capítulo 4, que estaban todos unidos, los discípulos salieron a buscar a los creyentes y fueron al templo a orar unidos, unidad de sentir, unidad de propósito, como ya hemos hablado en otras reflexiones. La unidad es clave para Dios poder producir un avivamiento en la iglesia. La unidad de propósito, la unidad de mentalidad, la unidad de corazón, la unidad de metas, la unidad de deseos. Donde hay oración unida, el Espíritu Santo se derrama con valentía, poder y renovación. Queremos renovación, queremos poder, queremos valentía espiritual para predicar la palabra de Dios. Tenemos que orar y tenemos que hacerlo en unidad de propósito. Tenemos que unir nuestras mentes y nuestros corazones en oración para desprender el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y ese poder viene en un ambiente de unidad. Y ese ambiente de unidad debe reflejarse en lo que oramos. ¿Qué estamos pidiendo y qué estamos esperando como iglesia, como colectividad? Cada uno tiene el derecho y el deber de orar individualmente por sus peticiones según la inquietud y la necesidad de su corazón. Pero cuando hablamos de deseos para la iglesia, todos deberíamos de acuerdo en qué estamos deseando para la iglesia y orar. El hombre no puede cambiar nada sin Dios porque la iglesia es de Dios, no es del hombre, pertenece a él.
El hombre no puede cambiar nada sin la dirección de Dios. El hombre no es capaz de perdonar el pecado, el hombre no es capaz de discernir y visualizar el pecado si Dios nos da la revelación del pecado, pero el hombre no es capaz ni de perdonar el pecado, ni de restaurar al pecador. El hombre no es capaz de hacer absolutamente nada sin el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios. Entonces la iglesia necesita el avivamiento, la presencia, la gloria, la gracia del Espíritu Santo. Y sin esa gracia, sin esa gloria, sin esa presencia, sin ese avivamiento, no hacemos nada. Y nadie lo puede traer. Lo trae Dios cuando la iglesia se humilla. Cuando la iglesia se humilla, todos en la iglesia tenemos que humillarnos para traer la presencia de Dios. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Ahora también tengo que admitir que los líderes de la iglesia no podemos obligar a la gente, que los líderes de la iglesia no podemos empujar a la gente, que los líderes de la iglesia no tenemos control sobre la vida personal de la gente, que es el Espíritu Santo que los seduce, que los atrae. Los líderes organizamos, los líderes convocamos, los líderes corregimos, los líderes aconsejamos y los líderes esperamos que el Espíritu Santo que nos mueve a aconsejar, que nos mueve a planificar, que nos mueve a programar, que nos mueve a convocar, sea ese mismo Espíritu Santo que hable al corazón y convenza al corazón de la gente para involucrarse y para unirse en propósito. El ser humano no puede provocar la unidad que debe ser provocada por el Espíritu Santo. Para cada corazón debe tener la voluntad y la disposición a vivir en unidad, a orar en unidad, a conducirse en unidad, porque en un ambiente de contiendas y de división no hay manifestación del Espíritu Santo. Y esto no es un diálogo de hoy, de esta reflexión. Varias reflexiones de esta misma semana hemos tocado el mismo tema, pero lo hemos tocado en la segunda o tercera semana cuando hablamos de la iglesia y de la unidad de la iglesia. Lo hemos tocado en el púlpito cuando hemos predicado en el púlpito sobre la necesidad de la unidad, del amor, del perdón, de la reconciliación, de romper con pensamientos y las situaciones que son del pasado. Y mientras estemos envueltos en situaciones humanas que no dan paso a lo de Dios, entonces Dios no puede hacer nada mientras nosotros estemos atados en situaciones humanas de las que tenemos que desatarnos nosotros mismos al ir ante la presencia de Dios a pedirle al Señor, Señor, ayúdame, desátame, libérame y tomar la actitud humana que tenemos que tomar para poder dar paso a lo que Dios puede hacer después que nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer. Pero si queremos avivamiento en la iglesia de hoy, y no hablo solamente para la iglesia local, sino que hablo para las iglesias en sentido general, si queremos avivamiento en la iglesia de hoy, la clave es orar, buscar, clamar, esperar en oración unida. La clave es orar, buscar, clamar y esperar en oración unida, porque donde hay oración unida, el Espíritu se derrama con valentía, poder y renovación. La iglesia del libro de los Hechos no avanzó por su capacidad. La iglesia del libro de los Hechos no avanzó por su capacidad organizativa, sino por su dependencia del Espíritu Santo. En un momento de amenaza y persecución, los creyentes no se paralizaron ni retrocedieron. Se reunieron para orar y cuando oraron el cielo respondió. En medio de un momento de amenaza y persecución, los creyentes no se paralizaron ni retrocedieron. La iglesia no puede retroceder en medio de situaciones difíciles. La iglesia lo que tiene que hacer es orar. Y cuando oran, el cielo responde. Cada vez que la iglesia ora, el cielo responde. Cuando Salomón consagró el templo a Dios, el Señor le dijo, por cuanto ustedes han consagrado este templo para que yo esté aquí, a ustedes le prometo que mi presencia estará aquí. Y cuando ustedes oren en este lugar, mis oídos estarán abiertos a la oración en este lugar. La iglesia sabe el lugar en donde Dios está para oír la oración. Es el lugar que hemos dedicado para servirle y para honrarle. Cuando venimos juntos como iglesia a la presencia de Dios en oración, Dios responde porque Él prometió responder. De modo que cuando como iglesia nos unimos para orar y para demandar todos a una vez lo mismo en la presencia del Señor, con un corazón genuino y sincero, entonces Dios va a responder. Dios no se va a quedar callado frente a la oración unida de su iglesia. Dios no se va a quedar indiferente cuando la iglesia se une a orar.
Es posible que no pase el primer día, como pasó con los apóstoles en esta situación, que de inmediato hubo una señal, un estruendo y fueron llenos del Espíritu Santo. Es posible que no pase el primer día. Es posible que tengamos que esperar días en oración, clamando, pidiendo y esperando una respuesta del Señor. Pero en esos días que estamos orando, nuestros corazones van a estar siendo preparados, moldeados, estructurados para la manifestación del Espíritu Santo. Nuestros corazones van a estar siendo construidos a la medida del avivamiento que Dios va a traer para nuestra vida. Nuestras mentes estarán siendo preparadas para poder comprender, asimilar y visualizar el avivamiento que Dios va a traer para su iglesia. El Espíritu estará trabajando en darnos discernimiento para poder comprender el avivamiento y evitar que el enemigo vaya a entrar confusión en medio del avivamiento que Dios trae. De modo que esperar no es malo. Orar y esperar en que Dios actúe, en que Dios obre, no es malo, porque mientras oramos y esperamos, Dios está trabajando en nosotros para que nosotros estemos en la condición adecuada para recibir lo que Él nos va a dar y para administrarlo en el cumplimiento de la misión que Él nos encomendó. Nuestros corazones tienen que ser alistados, preparados, moldeados para el avivamiento. Lo que no podemos hacer es dejar de orar porque el avivamiento no viene. Al contrario, nuestra oración tiene que intensificarse más cuando vemos que la respuesta se tarda. Porque lo que aprendemos de Daniel es que Daniel, cuando empezó a orar por la liberación del pueblo de Israel, cuando Daniel empezó a orar por la intervención divina a favor del pueblo que estaba cautivo, a la insistencia de Daniel días después, el Señor tiene que enviar una respuesta y decirle: Daniel, desde el momento que dispusiste en tu corazón pedir por mi intervención para la liberación y la misericordia a favor del pueblo cautivo, yo envié la respuesta a tu oración desde el momento que dispusiste orar. No desde el momento que él oró, desde el momento que él dispuso orar, ya Dios había enviado la respuesta. Pero habían espíritus inmundos deteniendo la respuesta para que la respuesta no llegue. La iglesia vive una guerra espiritual. Espíritus demoníacos que no quieren que la iglesia avance. Espíritus demoníacos que no quieren que la iglesia cumpla con la misión que Dios le encomendó. Esa es la guerra espiritual de la iglesia. Espíritus demoníacos que no quieren que las almas se salven. Espíritus demoníacos que no quieren que haya manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Espíritus demoníacos que no quieren que haya sanidad, que haya liberación en la iglesia del Señor. Espíritus demoníacos que no quieren que haya unidad en la iglesia del Señor. La guerra de la iglesia es orar, 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 hasta que esas entidades demoníacas en el aire que detienen la bendición de Dios a favor de su iglesia, que detienen la respuesta de Dios a favor de su iglesia, tengan que ceder para que la bendición de Dios llegue a la iglesia que está clamando, que está pidiendo y que está esperando pacientemente la manifestación de Dios. No podemos cansarnos de orar, no podemos cansarnos de esperar. El día de Pentecostés, los que se cansaron se fueron, pero los 120 que esperaron hasta el día de la manifestación fueron todos llenos del Espíritu Santo. De modo que nosotros tenemos que pacientemente orar y tenemos que pacientemente esperar en la manifestación de Dios. No es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Dios. Mientras esperamos, Dios moldea nuestros corazones, Dios prepara nuestras vidas, Dios unifica nuestros propósitos, Dios interviene en nuestras vidas y nos prepara para lo que Él nos va a dar como iglesia. Pero tenemos que orar y esperar. En Hechos 4:31 nos muestra un patrón espiritual. La iglesia que ora es la iglesia que arde. El temblor del lugar no fue un espectáculo, sino una señal de que Dios estaba presente. El temblor, igual que el viento recio el día de Pentecostés, no son un espectáculo divino. No, no, no. Es una muestra, es una señal de la presencia de Dios. La llenura del Espíritu Santo no fue para unos pocos, sino para todos, como ocurrió el día de Pentecostés. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. O como ocurrió en la casa de Cornelio, que todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Y el resultado no fue una emoción pasajera, sino una valentía para predicar a Cristo. Y esa es la diferencia. Nosotros no necesitamos manifestaciones del Espíritu Santo que simplemente se queden en nuestras emociones, un momento de alegría y luego otra vez un tiempo de tensión. No necesitamos un momento de lágrimas y luego otra vez un momento de tensión y de dificultad. Necesitamos un fluir del Espíritu Santo constante, permanente en nuestras vidas, que nos mantenga activados, que nos mantenga gozosos, que nos mantenga alegres, que nos mantenga expectantes, que nos mantenga confiados, que nos mantenga creyendo que Dios está al control, que nos mantenga creyendo que Dios, el dueño de la iglesia, ama a su iglesia y está al control de su iglesia. Y Él responde por su iglesia.
Necesitamos tener la llenura del Espíritu Santo que nos dé la confianza en que Cristo va en la barca y que aunque Él esté durmiendo en la barca no se va a hundir, porque Él es el dueño del mar y Él es el dueño de la barca y es el dueño de nuestras vidas y por lo tanto la barca no se va a hundir. Pero tenemos que confiar y esperar en que Dios haga lo que es Él que tiene que hacer. El Espíritu aviva a la iglesia para que Cristo sea anunciado con poder. El avivamiento no es para mí, no es para que yo me sienta bien. El avivamiento es para que nosotros como iglesia podamos predicar a Cristo con poder. El avivamiento la iglesia lo necesita para poder cumplir con la misión. No es para la satisfacción del hombre, no es para la autocomplacencia humana, no es para que el ser humano se sienta cómodo y se sienta bien. Claro que el avivamiento va a ser que yo me sienta bien, pero el avivamiento no tiene como propósito mi bienestar ni mi contentamiento. El avivamiento tiene como propósito prepararme y capacitarme para yo promover el mensaje del evangelio con poder. Y yo me voy a sentir bien, irán llorando los que riegan la preciosa semilla, pero vendrán gozosos recogiendo su gavilla. De modo, hermanos, que es importante tener en consideración eso. Es importante tener en consideración eso. El Espíritu Santo viene no para complacernos a nosotros, ni para satisfacer nuestras emociones, sino para traer manifestación de poder del Espíritu Santo a la vida de la iglesia y que se cumpla el propósito de Dios. De modo que no nos enciende las emociones, sino que quiere ser un poder permanente. El Espíritu Santo aviva a la iglesia para que Cristo sea anunciado con poder. El avivamiento no es una teoría. El avivamiento es una evidencia palpable. El avivamiento transforma, el avivamiento renueva. Hablar del avivamiento de la iglesia no hablar de una teoría, es hablar de la presencia de Dios palpable y evidente en cada culto, en cada actividad, en cada situación de la iglesia, transformando mente, transformando corazones, renovando vidas, cambiando actitudes, cambiando pensamientos, cambiando conducta, operando sin que el hombre tenga que hacer otra cosa que no sea orar y esperar que el Espíritu Santo haga lo que el Espíritu Santo, dueño de la iglesia, tiene que hacer. Cuando la iglesia busca el Espíritu, Él renueva la pasión, enciende la misión y despierta la valentía que solo Él puede dar. El avivamiento no comienza en las calles, sino en la oración unida de la iglesia. No comienza con los programas de la iglesia, sino con los corazones quebrantados, rendidos al poder del Espíritu Santo. El Espíritu sigue avivando a la iglesia que clama, a la iglesia que ora. Y aunque dice que el avivamiento no comienza con los programas, no dice que hay que no tener programas. Lo que está claro es que los programas tienen que ser acompañados siempre de oración, tienen que ser después de la oración para poder ser efectivos. Nada puede hacerse en la iglesia sin primero entrar la presencia del Espíritu Santo a nuestras vidas. Hoy voy a ser más breve. Aplicación para hoy. Reúnete con otros creyentes esta semana. No esperes un evento grande. Comienza con 2 o 3. Oren juntos pidiendo una llenura fresca del Espíritu, valentía para compartir a Cristo y sensibilidad para obedecer su voz. El avivamiento comienza en la unidad y la oración. Reúnete con otro creyente esta semana para orar, para orar. No esperes un evento grande. Comienza con 2 o 3, 2 o 3 creyentes. 2 o 3, oren juntos pidiendo la llenura fresca del Espíritu Santo. Creo que vamos a orar la llenura fresca del Espíritu Santo. No voy a orar por caprichos míos, voy a orar por la llenura del Espíritu Santo. Voy a orar por valentía para compartir a Cristo, para predicar el mensaje del Evangelio. No para compartir mis teorías, no para compartir mis pensamientos, no para compartir mis sentimientos, no para compartir mis deseos, para compartir a Cristo. Y sensibilidad para obedecer la voz de Dios. No mi propia voz, no mis propios susurros, no mis propios pensamientos, sino la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el avivamiento comienza en la unidad y en la oración. Nada que haga que promueva división trae avivamiento. Nada que haga que promueva pleito trae avivamiento. Nada que haga que promueva contienda trae avivamiento. Lo que trae avivamiento es lo que yo haga que promueva unidad y lo haga en oración. De modo que si queremos como iglesia avivamiento, las iglesias de hoy, las iglesias pentecostales de este tiempo, que quieren avivamiento, tienen que buscar el avivamiento en oración y en unidad, porque solo eso pueden hacer los humanos para provocar que Dios avive su obra. Es todo, porque el humano no puede producir avivamiento. Preguntas: ¿qué lugar ocupa la oración comunitaria en mi vida espiritual? ¿Qué lugar ocupa la oración comunitaria, o sea, la oración en conjunto con otros creyentes? A veces oramos individual, pero no podemos, no sabemos, no queremos, no entendemos orar de forma colectiva.
bendición. La oración individual es una bendición personal que Dios ha dado para que cada creyente pueda acceder personalmente a la presencia de Dios. Pero nuestra mucha oración individual no anula la oración colectiva, porque la oración colectiva procura unidad de propósito como iglesia, porque Dios no me llamó a mí solo, Dios llamó y encomendó la misión a la iglesia. Yo soy parte de ella, yo soy la iglesia, pero yo no soy solo. Yo pertenezco a una comunidad de creyentes que nos unimos y nos juntamos con propósitos para juntos ir a la presencia de Dios a pedir que Dios cumpla sus planes, sus promesas a la iglesia. ¿En qué áreas necesito valentía del Espíritu para hablar de Cristo? ¿En qué áreas de mi vida necesito valentía del Espíritu para hablar de Cristo Jesús? ¿Estoy buscando un mover fresco del Espíritu o viviendo de experiencias pasadas? ¿Estoy buscando un mover fresco del Espíritu para hoy o estoy solamente soportado en experiencias de ayer? ¿Cómo puedo contribuir a que mi iglesia sea un lugar donde el Espíritu avive corazones? ¿Cómo puedo contribuir? Y es una pregunta maravillosamente buena, una pregunta importante para hacernos cada día nosotros mismos. ¿Cómo puedo contribuir a que mi iglesia sea un lugar donde el Espíritu avive corazones? ¿Está contribuyendo a que corazones sean avivados o está contribuyendo a que corazones sean entristecidos? ¿Está contribuyendo a que la gente se goce al hacer la obra de Dios, al ser partícipe de la obra del Señor? ¿O está contribuyendo a que la gente se entristezca? ¿A qué contribuyen tus oraciones? ¿A qué contribuyen tus actos? ¿A qué contribuyen tus hechos? ¿A qué contribuyen tus palabras? ¿Avivan corazones o entristecen corazones? ¿Impulsan vidas a hacer la voluntad de Dios o detienen el proceso de Dios en la vida de la gente? Ahí están las actividades para grupos, para compartir en familia, para células. Comparta este tiempo. Si usted es bendecido, compártalo con otros para que otro sea bendecido. Si quiere las lecciones en físico, puede pedirlas impresas en la iglesia y le serán suministradas. Para la gente que está lejos, pueden ser enviadas por WhatsApp o por correo en formato electrónico. Puede usarla en grupo de célula, puede compartir, usarla para que las familias puedan hacer su devocional familiar en casa de la manera que usted crea que es conveniente usarla para bendición, puede usarla sin ningún problema. Gracias. Esta es la conclusión de la semana número 16. Mañana entramos a la semana número 17. Esperamos ser bendecidos por Dios en este tiempo, en este proceso, día a día, en este tiempo de reflexión. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Señor Dios Todopoderoso, recibe la honra y la gloria. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Trae, Señor, avivamiento a tu iglesia. Trae avivamiento a nuestros corazones. Permite que lo que hagamos, Señor, lo hagamos para honra y gloria de tu nombre. Que lo hagamos, Señor, de forma determinada para avanzar y crecer en tu obra, Señor. Que no haya en nuestra mente y en nuestros corazones absolutamente nada, Señor amado, que sea contrario a tu propósito y a tu voluntad para la iglesia y para nuestras vidas de manera particular. Permite que nuestros corazones, Señor amado, sigan ardiendo en tu presencia, que la llama de tu Espíritu Santo no se apague en nosotros y que como iglesia podamos orar juntos, clamar, Señor amado, interceder, buscar tu rostro y esperar pacientemente la manifestación de tu gloria sobre nuestras vidas. Por Jesucristo, tu amado Hijo, bendice a mis hermanos y hermanas, quebranta cada corazón, quita toda tristeza y convierte toda tristeza en alegría, en gozo y contentamiento, y que el avivamiento de tu Espíritu Santo sea una experiencia constante en la vida de cada creyente, que no sea un toque emocional momentáneo, sino que sea un toque de tu gloria permanente en cada vida y que el gozo de tu presencia fluya permanentemente con poder en cada corazón. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, que Dios les guarde y si Dios lo permite, nos vemos mañana.